¿Sí ven la presentación? Sí, sí, doctor, sí lo vimos. Bueno, pues miren, vamos a platicar un poquito de las articulaciones del antebrazo y muñeca, ¿sale? En el temario, bueno, pues tiene el temario viene articulaciones del antebrazo, muñeca y mano. En realidad, pues eso, articulaciones de antebrazo, muñeca y mano es prácticamente lo de un libro. Entonces, muchísima información, muchísima. Entonces, hoy vamos a ver un poquito nada más de lo que es antebrazo y un poco de muñeca. Y si quieren, mañana nada más un ratito para que ya hagan sus cosas, porque es viernes, y ya que se vayan a hacer sus cosas, vemos un poco más de lo de la mano. Pero hoy vamos a ver un poquito de lo que es articulaciones del antebrazo y muñeca. Me di cuenta que vieron ya articulaciones del codo, articulación del codo, ¿verdad? Con el doctor Aviña. ¿Sí lo vieron ya? Sí, Bueno, entonces el codo nada más lo vamos a mencionar, pero lo vamos a obviar. El antebrazo se considera la articulación más larga del cuerpo. En ortopedia eso tiene mucha importancia porque sabemos que una fractura en cualquier zona del cúbito el cúbito o el radio, al tratarse de una articulación, se le tiene que dar manejo quirúrgico. Así esté una pequeñita fractura en el tercio medio del radio o del cúbito, tiene mucha importancia clínica porque sabemos que ese antebrazo no va a pegar. Entonces es bien importante eso para que ustedes lo tengan en consideración. Es la articulación más larga del cuerpo humano, se mueve muchísimo, no tienen idea de lo que es reparar una fractura en ocasiones ahí, porque es un tubo que pues se mueve, se desliza, rota sobre su mismo eje. Entonces es por eso que se considera la articulación más larga del cuerpo. Y pues incluye los dos huesos largos, que es el cúbito y el radio. Si se fijan, el radio pues es más ancho, más grande en su porción distal y más delgado y con esta forma que se le llama cúpula radial. La cúpula radial tiene muchísima importancia en la movilidad pronosupinación del antebrazo. Tiene mucha función. Y el cúbito en su porción proximal, pues es la tróclea, es la escotadura troclear la que hace un movimiento de bisagra, o sea, de flexión y extensión del antebrazo. ¿Sale? Entonces están los dos huesos largos unidos a través de una membrana interósea. La membrana interósea tiene también mucha importancia. ¿Por qué? Porque es la que va a dar la unión entre los dos huesos, si no estarían completamente sueltos el uno sobre el otro y moviéndose completamente. Entonces, lo que hace ¿cómo se llama? La membrana, acá lo voy a mencionar un poquito más, y nos regresamos. La membrana interósea es el medio de unión y se unen la porción medial del radio con la porción medial del cúbito y tiene este orificio que es un poquito grande. No en todo hay membrana interósea, se dejan más o menos unos 3 centímetros de espacio entre los dos huesos y a través de este orificio pasa una arteria que es muy, muy importante, que es la arteria interósea posterior. La interósea posterior lleva un gran flujo de sangre arterial. Prácticamente la arteria cubital la puedes lesionar, la arteria radial incluso la puedes lesionar, una herida y ahí tienes un poquito de compromiso, pero en realidad la interósea posterior es de suma importancia para la viabilidad del antebrazo. Y si se fijan, pues prácticamente esa arteria pues pasa a la mitad de la membrana y se desliza a través de ella, pero es de suma importancia ese orificio y
que pasa a través de él, que es la arteria interósea posterior. Este de aquí, este se llama cuerda oblicua, y el ligamento oblicuo. Estos ligamentos son como una especie de remanentes de los ligamentos del pulgar, de los ligamentos del pulgar y de los tendones del pulgar, pues, del abductor largo y del extensor corto del pulgar. Entonces, en realidad no tiene mucha función, simplemente son como una especie de remanente. ¿Sale? Permítanme, ¿eh? Sí. No sé, eso lo tienen ustedes, pero yo no tengo ninguno. No, pues no sé, yo aquí no tengo ninguno. Ustedes necesitan checar con su jefa o con alguien más, pero no, aquí no tengo ninguno. ¿Y tiene custodios? O sea, ¿tiene policías afuera? Entonces, si tiene, pues es muy probable que sí tenga un oficio. Hiciste el comunicado del Ministerio Público. ¿Sale? Adiós. ¿Ya? ¿Me escuchan? Perdón, ¿eh? Sí, sí, le escuchamos. Exacto. Bueno, entonces son remanentes ahí del abductor largo del pulgar y del extensor corto. Esos ligamentos en realidad no tienen mucha función más que igual ayudar a la función de la unión de la membrana interósea. Entonces, pues ya vieron entonces lo que es el codo, que son 3 articulaciones, la cúbito-humeral, la radiohumeral y la radiocubital proximal. Son 3 articulaciones y pues bueno, eso ya lo checaron. Este es como se ve adecuadamente la articulación del codo, su cúbito, que es la tróclea, que se funciona a través de como si fuera una bisagra, el radio, que hace la función de lo que les comentaba de la pronosupinación. Esta es la vista anteroposterior y esta es la vista lateral. ¿Sale? Y esto ya también lo vieron, se me hace que con el doctor Aviño. Bueno, entonces ya vimos realmente la articulación del antebrazo, pues son los dos. Y en la próxima, clase vamos a ver el aparato de supinación, de cómo funciona. Vamos a platicar un poquito de lo que es la articulación radiocarpiana. La articulación radiocarpiana como tal, que es la articulación de la muñeca, porque hay 2 articulaciones que tiene el antebrazo en su forma distal. La articulación radiocubital distal, que es propiamente el fibrocartílago triangular, y la radiocarpiana, que es la articulación que va el radio hacia el carpo. Esa es propiamente la muñeca. Es una articulación elipsoidea. Entonces, lo que les comento, une el antebrazo con el carpo, ¿sale? Y se denomina radiocarpiana porque solamente el radio se articula directamente con el carpo y el cúbito se separa, o sea, no se articula directamente, sino se articula a través de un disco articular. Eso es importante porque el disco articular incluso contiene una parte cartilaginosa. Entonces, eso es para que se den una idea más o menos, porque te imaginas a lo mejor un disco articular, un disco así como un pedacito ahí como si fuera como de cartílago, pero es propiamente una superficie cartilaginosa que se continúa hacia el radio
y se articula con el carpo, ¿sale? Entonces, esa es la muñeca principalmente. Ahora, las superficies articulares son dos. La cavidad glenoidea del lado del carpo, que es esto. Entonces, esto es la cavidad glenoidea, perdón, del antebrazo. Este es la glena y este es el cóndilo. ¿Sí me entiendes? Es como, por ejemplo, el húmero proximal, el hombro, pues. La glena es la que viene en la escápula, que es como si fuera la cazuelita. Y la cabeza del húmero, pues es el cóndilo, que se articula de esa forma. Igual la muñeca funciona de la misma forma. El antebrazo es la cavidad glenoidea, que es esto, y el carpo es el cóndilo. Entonces se articula y son congruentes. Una articulación siempre tiene que ser congruente para que funcione adecuadamente. Entonces, si se fijan, este es lo profundo y este es el cóndilo que se articula. Incluso los huesos del carpo, que es el escafoides, el semilunar y el piramidal, que se articulan directamente con esto, tienen una depresión en el radio, que es el que nos da la congruencia de su articulación. Y esto es lo que les comento, el disco articular se continúa de forma de cartílago en esa zona y se articula directamente con los huesos del carpo. Entonces, el cúbito no se involucra directamente, sino a través del disco articular. Es lo que les comento del revestimiento del cartílago. ¿Sale? Cóndilo carpiano con medios de unión. Ahora los medios de unión van a ser a través de la cápsula articular. Prácticamente envuelve completamente la muñeca. Y en la parte volar o palmar es lo mismo para fines prácticos, volar o palmar. En la forma volar está la cápsula articular es un poquito más gruesa y en la parte dorsal es muy delgada, incluso ustedes pueden tocarse la muñeca y si ustedes tocan la parte dorsal de ella es una cápsula que es suave, en realidad delgadita, y en la parte volar o palmar la cápsula es un poquito más gruesa. Eso tiene mucho que ver con los medios flexores y extensores de los tendones. Ahora, el ligamento anterior es otro medio de unión. Ahorita vamos a hablar de los medios de unión. Primero está la cápsula y después tenemos los ligamentos. Entonces, el ligamento anterior a capsular es un ligamento palmar grueso. Esta es una imagen volar o palmar de la muñeca. Entonces, se origina en la parte del radio, ¿sale? En la parte del radio, en la parte articular y en la apófisis también, la estiloides del radio. Entonces son este ligamento y se dirige hacia oblicuo y hacia medial y se fija en el semilunar piramidal y en el hueso grande. Si se fijan, aquí están. ¿Sale? Entonces ese es el primer ligamento, ese es el ligamento anterior o capsular. Y hay dos, que es el ligamento radiocarpiano palmar y está el radiocarpiano, el cúbito carpiano palmar, que es el cúbito carpiano. Cúbito carpiano es igual, es lo mismo prácticamente en la superficie distal del radio, en la estiloides del cúbito, igual se dirige hacia oblicuo y hacia lateral y terminan en el semilunar, en el piramidal y en el grande. ¿Sale? Entonces son dos básicamente, el radiocarpiano y el cúbito carpiano. En algunos libros los van a encontrar que solamente menciona el radiocarpiano. El cúbito carpiano como que no le dan tanta importancia, pero bueno. Y hay otro plano fibroso precapsular,
que está formado por la parte posterior de la vaina fibrosa de los tendones, de los músculos flexores de los dedos. Entonces ya vimos la parte volar o palmar de la muñeca. Ahora vamos a ver la parte posterior. Y en la parte posterior el ligamento es el ligamento radiocarpiano dorsal. ¿Sale? Entonces es igual. Viene desde la parte borde posterior en la cara articular y se viene hacia distal y termina en la región posterior del hueso piramidal, semilunar y del escafoides. ¿Sale? Entonces ya vimos la parte anterior, la parte posterior y ahora vienen las partes laterales. La estabilidad lateral de forma ligamentaria la da el colateral radial y el colateral cubital, que son los que les estoy señalando aquí. Incluso, pues ustedes pueden tocarlo. Todo lo que vean, vayan viendo en descriptivo, vayan tocándose la muñeca, el antebrazo, para que vayan sintiendo las partes anatómicas. Entonces, tenemos el ligamento colateral cubital del carpo en esta zona, y el ligamento colateral lateral, o sea, del radio. Y les digo, ustedes pueden tocarse sus ligamentos para que vayan viendo más o menos qué tienen por ahí. Radiográficamente vemos lo que es la mano. Esta es una proyección dorsopalmar, se le llama, y esta es una proyección oblicua de mano. Prácticamente en la oblicua de mano pues vemos toda la mano, sus falanges, metacarpianos, la muñeca o el carpo, y vemos la articulación radiocubital distal. ¿Sale? Ahora, una articulación que es de suma importancia de forma ortopédica es la articulación del fibrocartílago triangular. El fibrocartílago triangular es prácticamente, para que sea una idea, es la unión que hay entre el radio, el cúbito y una parte del carpo, ¿sí? Entonces, y de hecho se extiende hasta la base del quinto metacarpiano. Estos son los componentes que tiene el fibrocartílago triangular: el ligamento radiocubital dorsal y volar, el disco articular, que es lo que les comentaba, receso preestiloide, el menisco del mismo lado, y el ligamento colateral cubital, que es el que les comentaba que lo pueden tocar. Y esta es una zona, es una anatomía bien compleja, porque se lesiona y para repararlo no es tan sencillo. Se tiene que hacer una reinserción de ese mismo fragmento y se tiene que reinsertar en esta zona. Entonces, de forma anatómica es una zona muy compleja y que pues nada más ustedes tienen que saber que existe, y que la forma muy importante de lesionarse es con una carga axial, o sea, caen sobre la misma mano, o con una rotación o cronosupinación forzada de la muñeca. Por ejemplo, las personas que se dedican a ser mecánicos, albañiles y todo eso, tienen ya una lesión de ese fibrocartílago triangular por el exceso de movimiento o por el exceso de fuerza al momento de realizar las maniobras o el trabajo que hace. ¿Sale? Ahora, el carpo, las articulaciones del carpo, ahí se dividen en tres. Por eso les digo que está larguísimo este tema. Las articulaciones del carpo se dividen en tres. Hay la primera línea, o sea, la primera fila del carpo, la segunda fila del carpo y las articulaciones que se unen las dos filas, ¿sí me entienden? Entonces está muy complejo, ¿no? Están complejos estos temas, pero vamos a dividir las articulaciones del carpo en esos tres tipos. Ahora, la primera fila del carpo
vienen estos tres ligamentos: el ligamento intercarpiano interóseo, los palmares, los intercarpianos dorsales y el escafo piramidal. Este escafo piramidal también tiene una importancia clínica bien importante, porque igual un traumatismo, muchas veces ves una radiografía, como en este caso ves una radiografía, y dices, pues bueno, no tiene nada, ¿no? Pero me duele en la zona del carpo. Entonces, la importancia de saber que hay ciertos ligamentos que son muy fácil que se lesionen, te va a orientar hacia un diagnóstico. Por ejemplo, en este caso, el escafo semipiramidal es en esta zona de aquí. En la radiografía se alcanza a ver cómo se separa esta zona de aquí y se llama signo de Terry Thomas. Terry Thomas era un actor, me parece que era inglés, que hacía que él tenía los dientes como Luis Miguel, o sea, separados. Y ese es un signo que se ve en una radiografía y nos dice que tuvo una lesión de los ligamentos que hay en la unión entre el escafoides y el semilunar. ¿Sale? Esto es lo que les comentaba, el escafo piramidal. Ahora las articulaciones del hueso pisiforme, ligamento superior, pisiganchoso, pisimetacarpiano. La segunda fila del carpo, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Y esos están unidos por tres articulaciones planas. Y cada una de estas tres articulaciones presenta un ligamento intercarpiano interóseo, intercarpiano palmar y un intercarpiano dorsal. Ahora la mediocarpiana, que es la articulación que unen las dos filas. La primera fila, en algunos libros van a encontrarla como es el segmento intercalar, le llaman también. Pero bueno, la articulación mediocarpiana tiene una importancia bueno, una anatomía pues muy bonita, porque en realidad forma una especie de S acostada. El escafoides, que es se une o se articula con el hueso trapecio y el trapezoide. Entonces aquí están prácticamente partiendo el carpo a la mitad, en medio de las dos filas. Entonces, el hueso escafoides, forma la superficie articular lateral, que es este de aquí. Si se fijan, esta forma se vuelve congruente con la siguiente fila. Esta es la superficie articular lateral. Y en la superficie articular medial, igual el hueso grande se une con esta zona de acá, que es el semilunar, con el piramidal y con el ganchoso. Entonces, si ustedes lo abren y si se fijan, es una forma de S, una S acostada. Si parten el carpo a la mitad. O sea, quiere decir que los huesos no están perfectamente alineados como si fueran cubitos, sino que tienen una forma especial que hace que tenga esa forma de S acostada. ¿Sale? Y pues vienen los ligamentos. Los ligamentos tienen 4 componentes, que es el palmar, el dorsal, el lateral y el medial. En cuestión palmar tenemos el ligamento radiado del carpo, en dorsal ligamento pirámido trapezoideo. Les digo, la anatomía es muy árida y es compleja, entonces es mucho de descripción más que de aprenderse las cosas. Y en cuestión dorsal tenemos ese y tenemos los otros tres, que el ligamento escafopiramidal, el ligamento colateral medial y el colateral lateral, que son los que hace rato platicamos. Entonces encontramos los colaterales, el colateral medial, el colateral lateral. Y esta es la forma que yo les digo, es una S acostada. Entonces, si parten a la mitad, pues no vas a poder partir el hueso grande, ¿no? Entonces, lo que haces es separarlo y está
escafoides, con todo eso, los huesos metacarpianos se unen a los huesos de la segunda fila del carpo por medio de dos articulaciones distintas. Una une el primer hueso, otra es común a los 4 últimos huesos metacarpianos. Si quieren eso ya lo platicamos mañana. Ya lo platicamos mañana para no cansarlos. Pero quiero que se queden con esto que les comenté. El antebrazo es la unión de los dos huesos, el cúbito y el radio, unidos por una membrana interósea. La membrana interósea no está completa. Aparte, a la zona proximal, 3 centímetros, está un hueco por la cual pasa la arteria interósea posterior. ¿Sale? Las superficies articulares, el radio con el cúbito en su disco articular forman una cavidad glenoidea, forman un cóndilo para hacer congruente una articulación. Entonces, básicamente es esta zona, el radio y el cúbito con su disco articular, y es la articulación propiamente de la muñeca, el hueso piramidal, el semilunar y el escafoides. ¿Ok? En cuestión de ligamentos anteriores, que es los que vienen de la zona radial hacia semilunar piramidal y el hueso grande, y los que vienen de la zona cubital, igual hacia el semilunar piramidal y el hueso grande. ¿Sale? Los posteriores, igual el ligamento radiocarpiano dorsal que se inserta en el piramidal, semilunar y en el escafoides. Y los colaterales nos dan mucha estabilidad en lo que es el medial o lateral. El fibrocartílago triangular, que estas son sus estructuras, ¿sale? Que es el medio de unión y dan estabilidad a la muñeca como tal. Y pues bueno, lo que les platico de que es una S. Y nada más, si quieren llegamos hasta aquí. Y ya mañana un ratito vemos eso de la mano. Ya vimos antebrazo, ya vimos lo que es la muñeca. Y mañana nos echamos lo que es la mano. ¿Sale? ¿Sí? ¿Entendido? Sí, doctor. ¿Durmieron? No, como cree que andamos. Esos temas tan horribles, ¿no? Es anatomía propiamente dicho. Y pues está muy, muy complicado. Pero, pues no hay como que se pongan a ver un libro, bajen un libro. Les recomiendo que vean las imágenes del Néter, del Sobota, vean pues varios libros para que no tengan, pues para que vayan dándose una idea. También les recomiendo mucho el Rubier. De hecho, casi todas mis diapositivas son del Rubier. Si la pueden descargar, para que vayan ustedes viendo, vayan leyendo lo que es anatomía, vayan viendo las imágenes y se den una idea de cómo está pues, sus articulaciones. ¿Sale? Mañana les mando mañana nos vemos si quieren igual a las 5, un ratito, unos 10, 20 minutos, media hora, no sé, para que sea rápido y ya se vayan a hacer sus cosas. ¿Sale? Sí, doctor, ¿nos pasarían las diapositivas? Sí, fíjate que tengo que apenas ya me dieron mi clave. Ya me dieron mi clave de la